Bienvenido a la dimensión de los sueños. Ponte cómodo, escucha. Yo invito a la siguiente ronda nocturna. Llegamos a Moscú temprano en la mañana. Habíamos viajado más de 12 horas, pero mi esposa y yo estábamos tan emocionados que no quisimos descansar. Nos instalamos en un hotel del centro de Moscú. De ahí nos salimos a caminar por el Kremlin y nos gustó mucho la arquitectura. Uno de los edificios estaba siendo restaurado aún por el atentado sufrido en el Mundial de Fútbol. Caminamos en las calles de Moscú desde las 9 a.m. hasta mediodía. Nos detuvimos a comer comida callejera. Ahí le comenté a mi esposa que mi cita era a las 4 p.m. Regresamos al hotel a las 2. Me bañé y me puse un traje color azul marino. Me llevé un folder donde traía hojas blancas y mi currículum. Me despedí de ella y le pedí que se quedara dentro del hotel hasta que yo regresara, dado que no hablaba el idioma ni tampoco el inglés y podría perderse en las calles. Salí con mi folder y una tarjeta escrita en chino. Traté de buscar la dirección en mi teléfono. Resultaba algo confusa. Le pregunté en inglés a una persona de aspecto oriental sobre la dirección. Le enseñé la tarjeta y me dijo que estaba a 2 o 3 cuadras de ella. En el camino me di cuenta que no era el único con la tarjeta en chino. Al menos había 2 mexicanos más, que se notaba que acababan de conocerse e iban juntos. Y 2 extranjeros, uno rubio y el otro era afroamericano. Ellos también preguntaron por la dirección y tenían un nombre de contacto. Caminamos todos en la misma dirección, pero sin hablarnos. Llegando al lugar, nos registramos y pasamos a una recepción muy grande, en un primer piso, que tenía una sala muy amplia. De ahí, nos pidieron esperar. 5 minutos después de registrarnos, apareció un hombre chino, de traje blanco, escoltado por 4 chinos más altos y de traje negro, 2 a su derecha y 2 a su izquierda. Esta persona recibió nuestros registros y currículums y se dispuso a irnos nombrando uno por uno, para pedirnos que hiciéramos un resumen de nuestra trayectoria laboral en la misma sala frente a todos. Primero pasó uno de los mexicanos a narrarnos su historia laboral y francamente fue algo impresionante, pues era un especialista en derivados y tesorería y había crecido en bancos mexicanos y extranjeros. Después pasó el chico rubio y nos comentó su historia laboral, que también estaba llena de logros bancarios en Europa y Medio Oriente. Él era especialista EMI de Business Finance. Posteriormente me tocó mi turno. Me di cuenta que era el más viejo de todos los que estábamos ahí. Empecé mi presentación hablando de mis 14 años de experiencia. Yo no era un especialista, pero toqué varios temas que provocaron reacción en el sujeto de blanco. Me interrumpió y me pidió esperar. Tomó un monitor que estaba sujeto al techo y lo dirigió a mí como enfocándome. Lo encendió. Habló en chino, a lo que lo único que entendí fue mi nombre, y me pidió que volviera a empezar. Volví a empezar mi speech, pero ahora era más una entrevista, pues el hombre de blanco me interrumpía y hacía preguntas sobre lo que acababa de decir. Con cada respuesta, escuchaba al tipo de la pantalla hacer ruidos que no supe interpretar como a mi favor o en mi contra. A todos nos habían contactado para esta entrevista en Moscú. Sabíamos que los que no fueran seleccionados regresarían a su país, pues el vuelo de regreso estaba programado para el día siguiente a las 6 a.m. Pero aquellos seleccionados se tendrían que trasladar a China,
para la siguiente etapa. Este era un problema, pues tendría que dejar a mi esposa en Moscú por 3 días, dado que el viaje a China sería en jet privado a instalaciones altamente restringidas. Nadie de los que estábamos ahí queríamos perdernos la oportunidad de estar en la segunda etapa, por lo que respondí las preguntas de la forma más calmada posible. Olvidaba mencionar que, por supuesto, toda la entrevista fue en inglés. Hablé de mis habilidades y de mi networking. Me molestaba ser el primero que interrogara de forma tan estricta. Probablemente pensaban que habían malgastado el dinero eligiéndome a mí, en vez de alguien con mayores logros académicos o laborales, y por eso trataban de exprimir lo poco que tenía positivo, para al menos estar seguros que nada de mí les interesaba. Espero que te haya gustado el video. Dale like y suscríbete. Esto fue Ronda Nocturna. Nos vemos en tus sueños.